De esta manera se ha dicho que Pablo habla en contra de la Torá. Cuando se habla de la Torá, pues específicamente estamos hablando de la ley. Ahora miremos Romanos capítulo 13, versículos 8 al versículo 9 y 10. Dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese cómo en estos versos Pablo está enseñándonos, este hombre que todos han dicho, ¿cierto?, que niega totalmente la Torá. Mire cómo está retomando y cómo está diciendo, enfatizando uno a uno de los mandamientos del Padre, ¿cierto? Para decir cosas muy puntuales. Y dice, lo que realmente está diciendo es que en todos estos mandamientos, ¿cierto?, se encierran, se concentran en el amor. Mire, dice, el amor no hace mal al prójimo. Pero si usted se podría determinar, cuando uno adultera, pues está afectando a una persona, a una o a más, ¿sí? Cuando usted dice no matarás, ¿cierto? Cuando la escritura dice no matarás, que es un mandamiento también, usted si lo hace, afecta a otra persona. ¿Mm? Cuando dice no hurtarás, de hecho le hará falta a otra persona lo que usted se ha robado. El no hurtar es no robar, ¿cierto? El falso testimonio que tiene que ver con esa mentira, con testificar cosas que no son reales, luego entonces es mentira, ahí está afectando primero pues a la persona que está diciendo en contra de ese testimonio, ¿cierto? Entonces, por eso es que él en el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces no se trata de que solo el amor, ¿cierto?, tira totalmente a la ley afuera o la echa afuera, todo lo contrario. Pablo está diciendo es que por cumplir los mandamientos es que evidenciamos ese amor para con los demás, ¿sí? Ya, obviamente ahí hay otros versos que no los menciono, ¿cierto? No codiciarás y estarán todos. Es claro que esa lista de pecados hace mal al prójimo. Es supremamente claro que cada uno de esos componentes de esa lista, cuando se realizan, hace mal al prójimo, ¿cierto? Entonces, Hechos capítulo 25, 8, hablando, dice lo siguiente: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Qué dice este versículo? Dice que Pablo en lo absoluto, en ningún momento de su peregrinaje, de su desarrollo de testimonio y de obrar en la palabra del Señor, atribuyó a ir en contra de la ley. Dice, no fui en contra de la ley de los judíos. Eso es Taná, eso es Torá, eso es profetas, eso es escritos. Él nunca fue en contra de ellos y está defendiéndose. Eso es claro y puntual. Ni en contra del templo, donde ratifica todas las condiciones obligatorias del templo, ¿cierto? Él lo que está diciendo es no hice eso tampoco. Pero aún para los que creen que Pablo era de mala persona, dice ni contra César he pecado. O sea, prácticamente Pablo era una persona que se cuidó en su actuar. El problema de Pablo no es Pablo, el problema de Pablo es los que leen e interpretan a Pablo de manera inadecuada. Los que leen a Pablo y no lo entienden y queriendo estructurar una teología o una teoría propia, toman particularidades de lo que dijo Pablo y estructuran en otra condición. Ese realmente ha sido el problema de Pablo, que es un problema externo a él, porque con estas frases, estos versos que hemos visto acá, pues notamos plenamente que Pablo en ningún momento iba en contra de la Torá. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está apelando a un mandamiento que todos conocemos. Está nombrando y dice, hombre, obedecer al Señor, ¿cierto? Obedecer en el Señor a vuestros padres. Esa es una norma de conducta, pero también que se estructura en uno de los mandamientos del Padre.
¿sí? Entonces, ¿cómo un hombre que no cumple mandamientos continuamente apela a los mandamientos? ¿Mm? Es lo que no podemos entender y es lo que no enseñamos acá. Luego, decimos nuevamente, a Pablo lo han malinterpretado. Hay que saber leer a Pablo su intención. La intención de Pablo es transmitir un mensaje en un contexto donde las obras son puntual. Las obras es todo, el todo. Pablo está diciendo no solo obras, Pablo está diciendo, mire, es la misericordia, es la gracia del Señor. ¿Mm? Entonces ahí estará y ahí es donde dice justamente esto, honra a tu padre y a tu madre. Y recalca, es el primer mandamiento con promesa. Entonces es una persona que saca el contexto, la escritura de la Biblia, que supuestamente va en contra de ella, no puede estar continuamente diciendo cosas de la misma Biblia. Tendría una condición, ¿cierto?, no correcta en su discurso. También se ha dicho que el Señor Yeshua enterró la ley y que hoy no es obligatoria. Eso es lo que dicen algunos, ¿cierto?, que han leído solo el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. Entonces fíjese cómo este versículo nos está diciendo que el mismo discurso del Señor no puede enterrar los mandamientos, no puede decir que no los cumplan, porque cuando dice en el principio era el verbo empotra todo lo que significa la Torá, porque el verbo es la palabra de Dios. Ahí lo que se está diciendo es que en el principio era la palabra, ¿sí? Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿cómo es la palabra del Señor, que son los mandamientos, profetas y todo lo que ha dado a su pueblo? ¿Cómo va a negarse él mismo? Cuando el mismo Yeshua, ¿cierto?, relaciona la palabra de Dios. Yo soy la palabra, la verdad y la vida. ¿Mm? Entonces, ahí partimos desde el primer versículo de Juan 1.1 para decir que Yeshua haya llegado a tal conclusión. ¿No será más bien que algunos quieren torcer las escrituras para justificar tendencias o doctrinas que simplemente les agradan a ellos? Si Yeshua es el Logos de Jehová, ¿habrá de contradecir al mismo Padre? En otras palabras, ¿habrá de contradecirse él mismo? Pues ahí sí, la respuesta es hasta bíblica, en ninguna manera, en ninguna manera, ¿cierto? No, más bien debemos decir que se trata de una misma palabra, una misma ley, que es la Torá. Porque es que el Señor continuamente también habló de mandamientos. Mateo 5, 17, 18 y 19 nos enseña, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplirlos. Fíjese que él mismo está diciendo, no vine a quitar la ley y los profetas, que muestra la combinación de los dos contenidos, de tres contenidos de la Taná. Ni la ley ni los profetas no los vino a quitar, no los vino a desmentir, no los vino a dejar a un lado, no los vino a suplir, no los vino a cambiar. ¿Mm? Dice además, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ese desierto, es decir, que ciertamente es así, que va a pasar de esa manera y que no hay la posibilidad de que pase de otra manera. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto lo que está diciendo es que, al contrario, está avalando completamente la ley. Pero además de eso le da continuidad al escrito. No es que llegó hasta la primera parte, vienen los 400 años de silencio y luego la estructura y el componente del Nuevo Testamento y ya no más ley. No. El Señor está diciendo, hay continuidad porque aún no ha pasado el cielo y aún la tierra está. Y es que hace sentido. En la medida que exista la tierra, existen hombres. Y los mandamientos fueron dados para los hombres, para estructurar sociedad, para fortalecer, ¿cierto?, familias, para hacer tejido social. Para eso es que fueron dados los mandamientos y para otra cantidad de cosas. Así que si existe un cielo y una tierra donde haya hombres, los mandamientos estarán vigentes. No hay nada que hacer. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos
debemos enfatizar en esto, porque pasábamos estos textos o nunca leímos este texto con entendimiento. Porque aquí el mismo Señor está diciendo, el que quebrante uno de estos mandamientos, así sean muy pequeños, que para Dios no hay mandamientos pequeños, así enseña a los hombres, o sea, dice, quebranto los mandamientos, entonces quebrantemos los mandamientos, y eso enseño. No hay mandamientos, no cumplamos mandamientos, eso enseño. Ese hombre ha de ser tenido muy pequeño, ¿cierto? Dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces lo que está diciendo acá es que mire, el que hace mandamientos tiene privilegio en el cielo. Porque no ha pasado. El que hace y el que enseña los mandamientos tiene una condición especial en el cielo. Y el que no los hace ciertamente se le será tenido en cuenta. Porque tiene la condición de ese siervo negligente que vio en la Torá, vio en la Escritura que hay mandamientos y no los tiene en cuenta. Los deja a un lado. Es el siervo negligente que no reproduce, ¿cierto? Que no enseña lo que el mismo Yeshua está enseñando. Estas son palabras del Señor Yeshua para todo aquel que no entienda esta palabra. Estos versos demuestran que Yeshua no enterró la ley, todo lo contrario, la respaldó. Para quitar esa tendencia de que el mismo Señor quitó la ley. Mateo 15, 3 al 5 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, lo mismo que está diciendo Pablo ahorita. Y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿qué está enseñando? Está enseñando, mire, hay gente que dice de tal manera, primero muestra el mandamiento tal cual, porque el mandamiento dice que los de ese contexto, fariseos, saduceos, están quebrantando la ley del Señor. Porque sencillamente la ley del Señor dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué están enseñando los de la época, los expertos de la época en palabra? Mire lo que están diciendo, dice, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sabe qué están diciendo? Que están enseñando que tienen que separar primero para Dios, ¿sí? Y decir, no, qué pena, yo no tengo con qué ayudarle, porque con lo que iba a ayudarle es lo que destiné para Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces muchas personas inclusive hoy piensan así. Dicen, no, pues no se lo doy a Dios, pues le doy a la familia porque hay que honrar a la familia. Y eso no está bien, porque ciertamente el mandamiento dice que hay que honrar a padre y a madre, pero también tenemos obligaciones con el templo y con las cosas del Señor, porque también es mandamiento. Yo no puedo hacer un mandamiento y dejar de hacer otro mandamiento. Lo que está mal aquí, la condición que quiere validar el Señor Yeshua es que están cambiando. Dicen, yo no le doy porque le doy al Señor. Eso no es así. Entonces, ¿la intención cuál es? La realidad es que si yo sustento, honro a mi padre y a mi madre con lo que pueda, ¿cierto? Pero también aparto para el Señor, porque los dos mandamientos están. ¿Sí me hago entender? No puedo excluir el uno del otro, tengo que asumir los dos. Dentro de todo el concepto y todo el panorama que se dice. Dice, es mi ofrenda a Dios, a aquellos con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿sí ve? Entonces, gente que se dedica solo a darle a las congregaciones y se desobligan específicamente de su padre y su madre que no pueden valerse por sí solos, digámoslo así. Porque si se pueden valer por sí solos, pues ya es otra situación. ¿Listo? Muy bien. Mateo 7, Marcos 7, del 10 al 13, dice de la siguiente manera.
porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está, esta es la traducción, ¿cierto? Este es el libro de Marcos, pero es en traducción K2. Dice, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, las citas, y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. Ahí están las citas. Pero ustedes dicen, si alguien dice a su padre, he prometido como corbán, que esto es son ofrendas que se hacen al Señor, perdón, lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces no le permiten hacer nada por su parte. Por lo tanto, con las tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como estas. Ahí ya es un poco más claro. Mire que dice, o lo que hubiera sido utilizado para ayudarte, ¿se dan cuenta? O sea, cambian la relación puntual. No le ayudo a mi mamá y a mi papá porque se lo ofrezco a Dios. No debe ser así. Ese no es el orden de las condiciones. Quien ofrenda a Elohim no está a mantener al padre o a madre, es lo que están tratando de decir, o lo que decían los de la época. Y eso es totalmente falso, ¿sí? Porque los dos mandamientos existen. Entonces, ¿qué más dice? Mateo 19, del 16 en adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me has llamado bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo guardo desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ve y sígueme. Y ven y sígueme, perdón. Oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, lo primero que debemos destacar de este verso es que Yeshua no le dijo, oye, ¿usted está guardando mandamientos? No, ya no los haga. ¿Sí lo dice ahí? No lo dice en ningún momento. Al contrario, cuando el joven le preguntó qué debo hacer, ¿cierto? ¿Sí? Para vida, dice más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? El Señor le empezó a recitar, no matarás, no adulterarás. Y se da cuenta que son mandamientos puntuales que se cuentan dentro de los 10. ¿Mm? Él no le dijo, venga, no los haga. Él al contrario le está diciendo, guárdelos porque eso lo conduce a vida eterna o a vida. ¿Mm? Pero cuando él vio, no, yo todavía los hago y los hago desde pequeño. Entonces dice, ahora hagamos más. Venda todo lo que tiene y repártalo a las personas. Y eso tiene que ver con el amor. Cuando el Señor dice, el gran mandamiento es el amor, ¿cierto? El amarse unos a los otros, realmente está teniendo que ver con eso. ¿Qué tanto usted es capaz de despojar lo que tiene para entregarlo a su prójimo por amor? Entonces ahí ya los mandamientos, ¿se da cuenta? Entonces así tenga un rótulo de algunos mandamientos, cuando no le pone el sello del amor encima, pues no fundamentan mucho. Entonces aquí es claro y es profundo, ¿cierto? Cómo el Señor Yeshua muestra a la persona directamente qué debe hacer. Miremos que Yeshua nunca le dijo, deja de hacer estos mandamientos. Todo lo contrario, le dijo, haz realidad en tu vida el amor a los hermanos. Vende lo que tienes y déjalo a los pobres. ¿Sí se da cuenta? Muy bien. Juan 14:5. Estamos mirando, también se ha dicho, ¿cierto?, que Yeshua, el Señor, va en contra de la ley. Y Juan 14:5 es un versículo muy diciente, muy claro. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Esto también lo dijo el Señor. Y no se ha comprendido, no se ha entendido. Juan 14:21 lo retoma. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él.
Entonces nuevamente retoma y dice, mire, el que tiene mis mandamientos, el que hace mis mandamientos, el que ama mis mandamientos, pero además los guarda, ese realmente es el que me ama. No el que dice que está todos los domingos en una iglesia, no el que no se pierde las prédicas del pastor, pero no guarda mandamientos. El tal no funciona. Porque no ama verdaderamente a Yeshua, porque la única manera de evidenciar el amor hacia Yeshua es guardando los mandamientos. Lo dice él, no lo digo yo. Está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esto es la Torá en el Nuevo Testamento. Y está en la boca del Señor Yeshua. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Porque hay una relación directa. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y fíjese que este es el gran clímax de toda la declaración de Yeshua, ¿cierto? En cuanto a los mandamientos. No está solo la orden de que el gran mandamiento es que améis unos a otros. Mire que él empieza argumentando diciendo, ámense porque yo he amado como yo he amado al Padre, así también, ¿cierto? Yo los amo a ustedes. Y la manera de hacerlo es, guarden mis mandamientos y permanezcan en mi amor, y ese amor es eso, los mandamientos, ¿se dan cuenta? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre porque hay una relación. Los mandamientos del Padre son los mandamientos de Yeshua. Los mandamientos de Yeshua son los mandamientos de sus hijos, nosotros. ¿Sí? Esa es la relación que debemos tener. No es que el Señor, el Padre, colocó unos mandamientos y luego Yeshua vino y colocó otros en lo absoluto. Nuevamente con estos versos Yeshua refiere que debemos cumplir mandamientos, y esto es lo que hace evidente el amor a los demás. En tanto que los mandamientos están puestos para mejorar la vida de la comunidad, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Ahora mire, Juan nos enseña más sobre mandamientos. Mire lo que dice Yohanan, primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es el tal? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora ya hemos hablado que cuando se habla de la palabra se está hablando desde el Antiguo Testamento, ya lo miramos en la primera parte. Entonces aquí es fundamental porque el mismo Juan también nos está diciendo, el amor no tiene sentido si no va ligado a los mandamientos. Porque la mayor manifestación del amor hacia Dios es que guardemos sus mandamientos, pero la pone más elevada. ¿Qué dice? El que dice, yo le conozco, ¿a quién? Al Dios, ¿cierto? A Yeshua. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué más claridad queremos en cuanto a escritura? ¿Por qué todavía se niegan a los mandamientos? No hay una razón fundamental, ¿cierto? Para decir que los mandamientos hoy no los debemos cumplir. Son teorías que han sustentado personas que quieren vivir una vida plácida sin obligación delante de Dios. Son personas que quieren desligar la palabra de Dios del pueblo del Señor. Son teorías que sustentan una injerción falsa, ¿cierto? De un reemplazo, de un cambio que no existe. El Señor ama a su pueblo y ama a toda la humanidad. Pero el amor de la humanidad hacia el Señor se representa en guardar sus mandamientos. Primera de Juan 2:7 dice, hermanos,
no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Claro, fundamental. Él te está diciendo, no, es que es un nuevo mandamiento que ahora dice así tal. No, le está diciendo, el nuevo mandamiento es el mismo que desde la antigüedad has escuchado. Simplemente que lo estamos oxigenando, ¿para qué? Para hacerlo vivo, porque el contexto es que no habían comprendido los mandamientos. Los estaban acartonando y los estaban haciendo simplemente preceptos sobre preceptos, ¿cierto? Sin ningún sentido. Como quien repite una canción sin estudiar el sentido de la palabra allí. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guardemos sus mandamientos permanece en Dios y Dios en, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Fíjese, aclara una y otra vez, ¿cierto? Sí, está el amor, que es el gran mandamiento, pero ese gran amor se fundamenta, se sustenta en cumplirlos. Esto es Torah en el Nuevo Testamento. Esto es la obligación de todo creyente, ¿cierto? Para con el Señor. Dice Juan, primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a Elohim, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos aquí, por favor, no son gravosos, o sea, no son difíciles, no cuestan, ¿cierto? Lo que deberían. Todos podemos lograrlos, todos podemos hacerlos. El problema está en el corazón. Allí realmente es donde está el corazón. Segunda de Juan 1:4. Por eso se llama Juan nos enseña sobre los mandamientos. Una y otra vez repite que debemos hacerlos. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esto también es la palabra. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Nuevamente, el amor no tiene sustento si no es en los mandamientos. Porque los mandamientos son la palabra del Padre. Son el legado, son la ketubá del Padre hacia el pueblo. Ese pacto matrimonial que entregó en el desierto, en el libro de Éxodo, ¿cierto? Gálatas 5, 13, 14, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados. Esa libertad de entenderse bien no es libertinaje. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahí está. El mismo Pablo cerrando con broche de oro, diciendo que, ojo, tenemos cierta libertad, pero que no abusemos de la libertad para convertirnos, o más bien zarandearnos en la carne, para perdernos en el mundo, sino más bien ahoguemos al amor, que es el cumplimiento de esos mandamientos. De manera de conclusión, o a manera de conclusión, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Les estamos transmitiendo en este momento esa libertad, le estamos quitando ese velo, que no es tal cosa, sino que por continuidad y a través de la historia estamos vigentes con los mandamientos, con la Torá del Señor.
Dese el tiempo de leerlos y verá que no hay cosas que no puedan cumplirse. Verán que hay cosas que traen en bienestar para el cuerpo del Señor. De hecho, casi, bueno, todos los mandamientos. A eso se refiere cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que es suficiente evidencia de que los mandamientos siguen vigentes en el Nuevo Testamento, como para que usted esté instaurando una nueva teoría, una nueva doctrina. Ojo, porque la sentencia es puntual. Cualquiera que le quite o cualquiera que le ponga, va a vérselas con nuestro Dios. Y eso está también en el Antiguo Testamento y la sentencia se repite directamente en Apocalipsis. Ahora sí comprendemos Oseas 4:6, cuando decimos mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Puntual. La única manera en que nos podemos perder es cuando perdemos el conocimiento porque no atendemos la ley, Torah. Y Torah es misbot. Y misbot son mandamientos. Ahí se resume esta enseñanza que hemos tenido en el día de hoy. Volvamos los ojos a la Torá. Amén. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, oremos para terminar. Padre y poderoso celestial, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Colocamos esta enseñanza delante de ti, Señor. Por favor, ayuda a quitar el velo, bendito Dios, que durante las naciones, bendito Dios, se ha colocado. Con ese sentido, Señor, de romper tu Biblia en dos componentes, bendito Dios. Uno que obedece mandamientos y otro que no. Señor, sabemos que la obra de Yeshua, Padre y poderoso celestial, con la completa acción de los mandamientos, bendito Dios, es el camino adecuado que nos dirige hacia ti. Ahora dejamos esta enseñanza delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Shalom.